Hola, Mabuhay, Hello, magandang hapon. mabuhay, magandang hapon, that's good afternoon. Buenos días a nuestros invitados y a todos los que nos siguen desde España. We start right now the second leg of this series of two devoted to the figure of Isabel Barreto, the first woman who crossed the Pacific South, commanding a boat, commanding a ship. Well, you can follow us either in Spanish or English. You have in the lower part of your screen that symbol of the globe, of the Terraceous globe, where you can choose either Spanish or English. We will talk, our guests will talk in Spanish, and myself, I'm going to make a short introduction in English. Pueden seguir esta transmisión tanto en español como en inglés. Para ello, en la parte inferior de su pantalla pueden clicar en el símbolo de intérprete de traducción y ahí podrán elegir el idioma en el que deseen seguirnos. Los invitados hablarán en español y yo ahora voy a hacer una breve introducción sobre el personaje en inglés. Well, okay, for those that don't know anything at all about Isabel Barreto and that couldn't follow our session last day, I will give well some insight on this woman. Let's okay. No doubt, Isabel Barreto is an extraordinary figure in our shared history with those territories under Spanish monarchy, the territories of her ancestors, whether in Spain or in Portugal, we will see later, the Viceroyalty of Peru, where she was born and where she lived for a great part of her life and died, and the Philippine Islands, where she sailed for her life too. She must also have been an extraordinary woman, though we don't know much about her because the documentary sources on her are very scarce. Her life story was more romanticized rather than researched, which has made her image more like a legendary figure rather than a historical one. It has been written that she was born in Galicia, something that historians such as Francisco Mellén or Annie Bart have strongly disputed. It has been written that nobody knows where she died, yet these same historians prove that she died in Castro Virreina in Peru, and even the date, September 3, 1612. It has been written that she was the first female admiral in history, but even we said that in the title of this series. But there was no proof that confirms that claim. The title that was conferred to her was Governor of the South Sea Islands, and maybe other titles that maybe later our guest will talk about. What turns out to be undisputable is that she was the first woman in charge of a ship who crossed the Pacific Ocean, the first to cross the Southern Pacific. And hers was by far the longest journey across the Pacific by that time. She also chose Manila as her port of refuge, as the haven, as we said in the title, and it is for these reasons that Instituto Cervantes de Manila dedicated 2 seminars in its program of activities to Isabel Barreto. The historical figure is closely linked to the names of 2 navigators, that of her first husband, Álvaro de Mendaña, and that of Pedro Fernández de Quirós.
Álvaro de Mendaña was born in Congosto in 1541, a town that is in the present province of León in Spain. When he was 22 years old, he migrated to Peru, when he accompanied his uncle Lope, who had been appointed as president of the Real Audiencia de Lima. According to a Quechua legend, there were some islands in the west which had abundant gold, and which the Spaniards in the time, the Viceroyalty of Peru, identified with the land of Ophir, where the Bible says the mines of gold and riches of King Solomon were located. In November 1567, Mendaña headed an expedition that departed from El Callao, the port of Lima, to find these islands. After about 2.5 months of sailing, they reached these islands and stayed the entire year of 1568, exploring some 20 islands without finding these fabled mines. They sailed back via Mexico, following the galleon route, arriving at El Cuzco in July 1569. Well, the fact that they didn't find gold somehow was a hamper to go back to the islands, but Mendaña spent all his life trying to return to the islands he has discovered, and he wouldn't do so until 25 years later. The second expedition of Mendaña left Peru in June 1595. The objective was to establish a colony in the Solomon Islands. In that journey, they were accompanied by many women. That's the reason they want to settle a colony, including Isabel Barreto, whom Mendaña had married in 1586. So somehow Mendaña went to the Solomon Islands at that time as Adelantado, in the same way, somehow parallel, that Legazpi was sent from Mexico to the Philippines to settle there as Adelantado, as we well know. It said that it was a marriage of convenience, since Barreto family has money, and Mendaña has the prestige. No? Mendaña was 25 years older than Isabel. Isabel, that we don't know exactly. Maybe our guest can talk about that later. We don't know exactly the date of when she was born, maybe 1567, 68, well, we don't know exactly. She was very active in the preparation for the second expedition, the dream of her husband. Even she personally bought one of the 4 ships in the fleet. When her husband Mendaña and her brother Lorenzo died in the island of Santa Cruz, today called Nendo, in the Solomon Islands, Isabel takes over the fleet, the command of the fleet, and they decide, I don't know, I asking now already to our guest, whether it was decision of Isabel or was decision of Quirós, Fernando de Quirós, that was the pilot and the one who really knew how to sail the seas, and also who wrote the chronicle of this trip. No? So that's why we said that Quirós was also very important for understanding the historical figure of Isabel de Barreto. Well, they sail towards Manila, as we say, sailing for their lives. They arrive in 1596 in Manila, aboard the galleon San Jerónimo, the only vessel in the fleet of 4 which could arrive in Manila 10 months after they have departed from El Callao. In Manila, she only stayed for 6 months, and really she took advantage of this time. She married for a second time with Fernando de Castro,
was a nephew of the Governor Das Mariñas, and together they embarked on advantageous commercial ventures, and finally they were able to set up a boat. I don't know whether it was the Very San Jerónimo or another boat, probably San Jerónimo, I don't know, to return to the Americas. They went to Mexico first, following the Galeon route, and then they went down up to Peru. Well, this is an extremely short and extremely brief summary on Isabel Barreto. One of our guests, Juan Francisco Maura, has said that what is known about her is very superficial and is mainly based on a negative depiction of her by Pedro Fernández de Quirós. And he said also that he's sure that in different archives, in Spain, in Peru, maybe in the Philippines also, we can find things, we can find information about her that has not been yet researched. Well, this is this very fast parkour by through this historical character, and right now I would like to introduce to our guest. Our first guest is Francisco Mellén. Francisco Mellén, we hope, Francisco, if you can switch on the screen. Well, Francisco Mellén, he's an historian. He's honorary member and founder of the Spanish Association for Pacific Studies, Asociación Española de Estudios del Pacífico. He has been president and vice president of this association. Well, he has made numerous researches in the archives and published big amount of articles. Actually, we would be with the last a few minutes talking about all his researches. But I would like to underline his book Las expediciones marítimas del virrey Amat a la isla de Tahití, españoles en Tahití. And also I will underline his essays on Isabel Barreto, on the genealogy of Isabel Barreto. And something also important for us today is that he has been visited in this part of the world. He has been visiting the island, the Marquesas Island, where the expedition, the second trip of Mendaña, stopped there, and was quite some time. So Paco, I will turn now to Spanish to talk to our guests in Spanish, so those following me in English can go to this box on the lower part of the screen and to shift to listen our translator. Francisco, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir tu tiempo y muchos conocimientos sobre este personaje. Ya hemos dicho que la figura de Isabel Barreto se ha tratado más desde el punto de vista de la novela, de la fantasía, incluso de la invención, más que desde el punto de vista de la investigación histórica, cosa que usted sí ha hecho. Usted ha investigado sobre el personaje y pensamos que pronto, quizá, ojalá, podamos tener un libro sobre Isabel Barreto como personaje histórico. Cuéntenos, por favor, su metodología, cómo ha ido investigando sobre el personaje, pero antes de eso, díganos por qué le ha traído el personaje de Isabel de Barreto o Isabel Barreto para dedicarle pues una parte importante de su tiempo.
Buenos días a gente que nos ve y escucha de España y buenas tardes a todos los historiadores y público filipino. Isabel Barreto siempre me llamó la atención porque fue una de las primeras mujeres que estuvo en la conquista del Pacífico, de las exploraciones españolas del Pacífico. Y entonces, como has dicho muy bien, se ha escrito muchas novelas, o muchas novelas historiadas, como se quieran decir, pero que cambian totalmente lo que ha sido el personaje real de Isabel Barreto. Yo me baso en los documentos que he tocado tanto de los archivos españoles, principalmente de Indias, y sobre todo de los archivos también peruanos. Entonces, ¿qué puntos son principales? Su origen, los hijos, el fallecimiento y sobre todo después el carácter, que ahí ya hay muchas opiniones dispares. ¿Qué origen era Isabel Barreto? Origen, actualmente ha habido unos autores que, ya digo, novelados sobre todo, que dicen que era española, pero yo puedo certificar que es peruana, nacida en la ciudad de Los Reyes, en el barrio de Santana. Hija del portugués Nuño Rodríguez Barreto y de Mariana de Castro. El portugués me refiero a Nuño Rodríguez Barreto, entendiendo que nació en la isla de la Madeira. Curiosamente, para construir la historia de Isabel Barreto, al estar casados sus padres, primero Mariana de Castro es el segundo matrimonio que tiene, porque el primero fue con Alonso Martín de Don Benito y el segundo se casa con Nuño Rodríguez de Barreto. Esto está documentado en el Archivo General de Indias y también en el Archivo Nacional de Perú. ¿Qué título se le da? Aquí la gente habla sin saber. Hay que ir al documento, al testamento de Álvaro de Mendaña, donde dice: y nombro a doña Isabel Barreto, mi legítima mujer, por gobernadora. Y punto. Es gobernadora de las islas del Mar del Sur. Ni almirante, ni capitán general, ni hasta marquesa, que entre las capitulaciones que presenta Mendaña dicen que el rey español la había nombrado marqués, pero ese título nunca se llevó a efecto, ni por lo tanto no era marquesa. ¿Qué hijos tiene Mendaña? ¿Qué hijos tiene Isabel Barreto? No se sabe, que de Álvaro de Mendaña no tiene ninguno. De Fernando de Castro hay unas cartas en el Archivo General de Indias, en el que dice, en unas de las cartas que dice: Vuestra Alteza se ha servido mandar que en esta Nueva España o en el Perú me den renta en indios, vacos o pensiones sobre ellos, con toda la renta que en indios del Perú del presente tengo, a estas 5.000 pesos ensayados con que puedan remediarte mis hijos. Esto lo dice Fernando de Castro en México el 28 del 1 de 1598. De todas formas, no se sabe más. ¿Qué quiere decir? Que estos hijos, si Barreto llegó en 1596, que nacieron prácticamente en México, y ahí se pierde la pista. Debieron morir jóvenes porque no se sabe más nada de ellos. Después, el fallecimiento. Siguen la gente erróneamente empeñada en que esta mujer murió en un pazo de Galicia. Falso de toda falsedad. Murió, hay un testamento en la colección de Harness Collection de Washington, en el que está su testamento y también
su partida de defunción. Murió el 3 de septiembre de 1612. Y después ya entramos en el carácter, que era déspota, tirana, cruel, insensible, poco marinera, de acuerdo, sí, ahí hay para todos los tipos y gustos. Eso. Lo que pasa es que hay que leer toda la documentación que existe en el Archivo de Indias y que en parte después, con el viaje de Quirós, la publicó justo Zaragoza. Que hay una frase fundamental en esto. Hay que tener en cuenta que era la gobernadora de las Islas del Mar del Sur y dueña propietaria del barco San Jerónimo. Y entonces ahí dice ella, de mi hacienda no puedo yo hacer lo que quiero. Pues claro, el que ha navegado en un barco sabe de sobra que donde manda capitán no manda marinero. Eso y el que no estuviera de acuerdo, pues que se tirara por la borda, y menos en un barco. El que ha navegado sabe perfectamente que está estrictamente bajo el mando del dueño del barco, que en este caso era Isabel Barreto, y además llevaba el título de gobernadora. Por eso tuvo unos altercados con toda la mayor parte de la tripulación, que no les daba agua, se escaseaba la comida, y tuvo enfrentamientos además con el piloto, que después estos enfrentamientos, como dicen, con Fernando de Quirós, al llegar a Manila y al hacer las declaraciones, lo dice bien claro. Ella le aportó todas las pruebas y felicitó a Fernando de Quirós por haberlos llevado hasta Manila, que llegó el San Jerónimo completamente destrozado, y gracias a Fernando de Castro lo reparó, le dio nueva vida al barco, y con él comerció desde Manila con productos chinos, que después estos se llevaron al San Jerónimo. Y curiosamente lo que la gente no sabe es que una vez llegado a México, y hasta el testamento que aparece en la Harness Collection, pues se diluye como un terrón de azúcar en el café. Es que desaparece totalmente esta mujer. Y lo que pasa es que se le ha dado un auge. Era una adolescente cuando la casó porque necesitaba tener unos poderes con los que tenía el título de adelantado, y lo único que fue, gracias a 40.000 ducados que entregó su padre, que en un principio fue el que iba como general de la Armada, pero debido a sus achaques y a su avanzada edad no fue, y por eso se le dieron el mando a Álvaro de Mendaña. Y eso es lo que le puedo decir. Y si alguien quiere más datos, se los puedo aportar perfectamente. Muchas gracias. Volveremos, por supuesto, a hacer más preguntas a Francisco Mellén. Nuestro segundo invitado es Juan Francisco Maura, que es catedrático de Filología Hispánica de la Universidad de Vermont, y su investigación se centra en las narrativas de viajes de los primeros exploradores españoles y portugueses por el planeta. Como escribe en su libro Españolas de Ultramar, mucho se ha hablado y escrito de la participación del hombre, del caballo e incluso del perro en la conquista del Nuevo Mundo, pero muy poco, sin embargo, sobre la participación de la mujer. Ha publicado numerosos libros, entre ellos ediciones y artículos sobre el explorador Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. También ha tocado el tema de la leyenda negra, presencia española en Asia-Pacífico, etcétera, etcétera. Actualmente trabaja en la exploración española y portuguesa en Canadá, antes de la llegada de Jacques Cartier. Y el trabajo de Maura consiste principalmente en la investigación de archivo, transcripción, análisis e interpretación de documentos y cartografía del siglo XVI. Muchas gracias,
Juan Maura, por aceptar nuestra invitación y estar hoy con nosotros. Isabel Barreto no fue, evidentemente, la primera mujer española o criolla, en fin, occidental, vamos a decir, utilizando ese calificativo, en fin, un poco ambiguo, que viajó a Asia, ¿verdad? Háblenos de aquellas mujeres que llegaron a este continente y supongo que a Filipinas, puesto que era territorio español desde 1565, bajo la soberanía de la monarquía hispánica desde 1565. Háblenos, por favor, de aquellas mujeres que antecedieron a Isabel Barreto en su llegada a Asia. ¿Se me oye? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, primero, darte las gracias, Javier, por hacer este coloquio. Yo creo que es muy importante, ¿no? Poner al día la figura de Isabel Barreto. Como ha dicho el profesor Mellén, hay una serie de documentos, ¿no? en Indias, también la labor que han hecho los franciscanos, como Celsus Kelly, en recopilar todo este tipo de información tan importante para que todas estas novelas o historias pues, desaparezcan. Pero de cualquier manera, muchos de nosotros que trabajamos en este tema, cada uno tendrá sus razones por las cuales ha dedicado su investigación a estas mujeres. En mi caso, yo salí de España en el año 81, después de estar algunos años en la universidad y de hacer el servicio militar, y al llegar a Estados Unidos me di cuenta que la presencia española no solamente era, la presencia de las mujeres no solamente era ignorada, sino que también era negada. Los españoles fueron únicamente pues a buscar oro, a matar indígenas y volver ricos a España. Y eso ocurría en un montón de libros de texto, ¿no? Y esa fue la razón por la cual empecé a investigar sobre este asunto. En el caso de Isabel Barreto, yo creo que es un personaje, en mi opinión, fundamental, pero efectivamente, como me preguntas, ha habido otras. Voy a empezar por las españolas, luego en la segunda pregunta, si quieres, hablamos sobre otras europeas, por supuesto, en este caso serían portuguesas. Gracias al profesor Mellén, tenemos noticia de que en la expedición de Ruy López de Villalobos, del malagueño Villalobos, que en 1542 aparece la primera esclava que cruzó el Atlántico y el Pacífico. Y este dato lo proporciona el profesor Mellén. Teniendo en cuenta el número de pasajeros que aparece en esa expedición, según la relación de Ruy López de Villalobos, que podemos consultar en el Archivo de Indias, yo sospecho que hubo más de esa esclava María, que se llama me imagino que hubo más, no creo que fuese únicamente esta señora. En la expedición de Miguel López de Legazpi también encontramos a españolas con nombre propio. Los que buscamos a mujeres en esta época sabemos de cómo tenemos que peinar las crónicas, las relaciones, los manuscritos para coger con pinzas una o dos mujeres y si encima tienen nombres propios, mejor. En esta expedición de Miguel López de Legazpi encontramos a Lucía del Corral, que está casada con el maestre de campo Martín de Goiti. La figura de Martín de Goiti también es muy interesante, un señor que estuvo en Italia, que estuvo en España, en fin, que estuvo en la Nueva España y que estuvo presente en una de las, podríamos llamar, épicas más interesantes que ha tenido la historia española en Asia, en este caso en Manila. En el año 1574, el pirata Limajón, con 2000 hombres al mando de su lugarteniente Sioco, invade Manila. Gracias a esta relación que escribe el segundo gobernador de Manila, Guido de la Bezares, otro personaje también interesantísimo, sabemos que al pasar por la casa del maestre de campo, la mujer de Goiti insulta a los chinos y les llama, creo que dice textualmente,
morid perros que todos habéis de morir o algo parecido. Su marido salta de una ventana para atacarles y ahí mismo es descuartizado, le cortan las narices y las orejas. Hacen quemar la puerta, suben y a una amiga de Lucía del Corral le cortan la violan y le cortan la garganta y la matan. A Lucía del Corral la quitan un collar y no la llegan a matar, sobrevive. Creo que es muy interesante porque en España muchas personas no conocen este suceso que creo que es increíble. Y es increíble porque son 2000 chinos luchando contra 200 españoles y muy bien armados. Yo creo que este detalle es importante porque muchas veces se ha dicho que si los españoles pudieron conquistar México y otros lugares fue gracias a su tecnología. En esta relación se describe en detalle la calidad de los arcabuces, de las espingardas, en fin, de todo el tipo de material que utilizaban estos señores. Básicamente, estas son las mujeres, estas dos mujeres, las que podríamos, o sea, primero María, que aparece en el viaje de Villalobos, y luego las que aparecen en la armada de Legazpi. O sea que esto sería, la armada de Legazpi sería del 1564. Luego aparte podemos hablar, si quieres más adelante, sobre otras mujeres peninsulares que llegaron a Asia durante esta época. Muy bien, muchas gracias. Volveremos sobre este tema. Y ahora pues tengo el gusto de presentar a Eloísa Gómez de Lucena, escritora, licenciada en Filosofía, especialidad de Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en Biblioteconomía, Archivística y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios del Ministerio de Cultura. Ha trabajado como documentalista y bibliotecaria y una actividad interesante, imparte cursos monográficos a científicos, investigadores y directivos de empresa con el propósito de mejorar la calidad literaria de sus escritos. Yo creo que podríamos ampliar el ámbito de profesiones a las que les vendría muy bien mejorar su redacción y su calidad literaria y a veces diríamos sintáctica y ortográfica incluso de sus escritos. Perdonen esta digresión. También evidentemente ha tocado estos temas de la presencia de española ibérica en el continente americano. También tiene obras sobre cabeza de vaca. Y en su primera novela, Expedición al Paraíso, creó una mujer cronista que narra el desastroso y largo viaje de doña Mencía Calderón al Paraguay. Pero su obra, digamos, más importante ligada al tema que nos ocupa es Españolas del Nuevo Mundo, ensayos biográficos sobre el siglo XVI y XVII, que es la biografía de españolas de diferentes clases sociales y oficios que viajaron y se asentaron en América en esos siglos. Ha recibido críticas como la de García Cárcel, que dice que la autora hace gala de un conocimiento extraordinario de los personajes y que su obra constituye un excepcional aporte al papel de la mujer en la conquista y colonización de América. Bien, Eloísa, aunque usted también tiene una formación de historiadora y una importante formación académica, pues en su carnet de identidad dice escritora, ¿verdad? Podemos identificarla como escritora y por ello pues nos podrá hablar de algunas de las novelas, que no son pocas, que se han escrito sobre Isabel Barreto, en la que, bueno, pues como hemos dicho, se puede inventar, no se está pretendiendo tener un rigor histórico, se crea diríamos que se crea un personaje basado o con referencia de un personaje histórico, y ello permite, en fin, licencias, invenciones, etc.
Háblenos un poquito de estas novelas y hasta qué punto cree que es lícito, ¿no? Tomando como referencia a un personaje real que existió, inventar cosas como nos ha ya comentado también Francisco Mellén, algunas porque no se sabían cuando se escribieron, ¿no? Pero ahora, a partir de ahora, yo creo que ya todo el mundo se cuidará mucho de decir cosas sobre Isabel Barreto, aunque novelen a Isabel Barreto, que tiene una película, por cierto, que yo creo que no se ha hecho todavía, pero ya irán a las fuentes e irán a Francisco Mellén a ver qué dice Francisco Mellén sobre Isabel Barreto. ¿Qué nos puede decir Eloísa sobre Isabel Barreto y la novela en general? Muchas gracias por invitarme a estos coloquios y además también agradezco a los dos compañeros que están con nosotros en este evento, a los que yo he leído, me he inspirado en ellos, no solo por mis propias documentaciones y además en algún caso sus comentarios también me han ayudado a corregir algunas de mis interpretaciones. Así que agradezco mucho también estar con ellos presentes. Pues sobre novelas históricas de Isabel Barreto, en los últimos 10 años yo he consultado más o menos unas 6 o 7 que hay, no las he leído. Yo leí cuando hice el ensayo biográfico sobre Isabel Barreto, leí las 2 que yo entendía que eran las primeras novelas sobre este personaje. La primera de ellas es de Manuel Bosch Barret, que era un abogado que en el año 36 lo nombran presidente del Tribunal Mixto de la colonia anglo-francesa en las Nuevas Hébridas, en la actual Vanuatu, al sur de las Islas Salomón. Él allí entró en conocimiento de estas expediciones españolas y al regresar a España pues pergeñó una relación entre novela histórica e informe jurídico, porque es verdad que aporta datos como parte de las capitulaciones varias que hizo Mendaña y bueno, las tengo yo aquí también, que hoy día es muy fácil consultarlas en el archivo de pares del Archivo de India, los archivos españoles, y pues entonces él no sé qué tipo de investigación haría, fue muy somera, porque luego por su texto está claro que no consultó ni siquiera la edición básica en la que de Justo Zaragoza. No sé, Francisco Mellén, que me está indicando, pero no consultó la edición de Justo Zaragoza sobre el libro del viaje de Quirós, que es la más documentada, aunque él entró en discusión con los académicos de historia de su época, en la que él propugnaba que el escritor había sido un poeta y dramaturgo Bermúdez. Y los académicos negaban. Bueno, eso es otra parte muy interesante que me gustaría, porque la narración de Quirós, francamente, esta es mi edición que he manejado basada en la de Justo Zaragoza, es tan plana que si está escrita por un poeta y dramaturgo, pues francamente no se esforzó mucho. Yo, después de leerla, la de Justo Zaragoza y esta, me inclinó a pensar que el relato es de un señor que no sabe escribir, es un navegante, pero en fin, dejo esto aparcado. Sobre la novela de Manuel, novela histórica de Manuel Bosch Barret, que algunos han tomado como documento histórico, está claro que no la han leído a fondo, pues dice muchísimos disparates. Entre los últimos, por ejemplo, por no entrar mal, el último párrafo habla del final del matrimonio de Fernando de Castro y Isabel Barreto. Y a Isabel Barreto, Fernando de Castro dice que muere en Madrid, Isabel Barreto la hace ya que se retira a un mayorazgo en Galicia, y dice que ya cuando es muy anciana, de pelo blanco, las mujeres del pueblo la señalan como diciendo que ahí vive la reina de Saba. En fin, es un puro disparate, pero hay que leer las cosas para poder entrar en materia. Yo la segunda novela en la que me basé y quise leer es esta,
Las Islas de la Imprudencia de Robert Graves. Él editó, bueno, todos sabemos que Graves es muy conocido por la serie, los libros de Yo Claudio, La Reina Blanca, libros magníficos que se llevaron a series de televisión. Él editó su primera... la primera vez que lo editó fue en el año 49 en Londres. Luego en España en los años 80 es cuando sale ya Las Islas de la Imprudencia. Él en la primera página pone una cita del final del capítulo 22 del libro de Quirós, en la que dice: la tragedia de las islas donde faltó Salomón. Esto es la prudencia. Tiene la deferencia con los lectores de poner una lista de personajes reales que fueron en los barcos. Yo creo que tampoco, en el archivo de India consta los pasajeros de las expediciones, en gran parte de ellos son los personajes reales. Creo que, sesgado o no, es necesario en las novelas históricas, y yo lo hice en mi novela sobre doña Mencía Calderón de Sanabria, que puse al final unas biografías de los personajes reales para que los lectores no se confundan. Tienen que distinguir perfectamente cuáles son los personajes reales y los ficcionados, porque una autora, en mi caso, que escribe una novela, tiene derecho a ficcionar y darle un aire novelesco sin faltar a la verdad. Pero es que Robert Graves, por eso que Javier, usted comentó al comienzo de hacer un debate animado y concierto como debates de televisión, pues eso es lo que pretendió un poco. Yo creo que pensó en llevarlo a una serie de televisión, y eso es lo que hace Graves en su novela, que pone unas frases relamidas, edulcoradas, e incluso, como voy a comentar más adelante, que no vienen a cuento. Por ejemplo, en el colmo de una cosa edulcorada, una frase disparatada, dice que cuando Isabel Barreto está en el barco observando el avituallamiento de los barcos de la expedición, dice que sus ojos azules brillaban como estrellas bajo la corona de sus cabellos de color de trigo. O en el colmo de la fantasía literaria, y por buscar esa escandalera de la que hablamos, que en algunas novelas existen, pone en boca de la viuda Isabel Barreto una propuesta de encuentro sexual entre ella y Quirós, cuando tan solo hace 15 días que ha fallecido su esposo Mendaña, que el mismo Quirós reconoce que Isabel Barreto sintió muchísimo la muerte de su esposo. Pues Graves, en la Isla de la Imprudencia, le propone Isabel Barreto a Quirós ese encuentro sexual a fin de quedarse embarazada, porque ella, y esto viene entre comillas, quiere ser virreina de Australia. Dices, todo es un puro disparate que claro, hay que ser muy cauto, insisto, en las novelas históricas para no faltar a la verdad y hacer una narración ágil y entretenida, sí, pero no con estos disparates. Mi amigo Carlos García Gual, que es ensayista y académico de la Real Academia y ha hecho mucha crítica de novela histórica, y yo he tenido el honor que me presentara alguna de mis obras, dice que toda novela histórica es una vacilación entre fantasía e historia, porque es un género ambiguo e híbrido. Es verdad, pero dice que no debemos faltar a la verdad, que en realidad cuando leemos una novela histórica o un ensayo histórico de calidad, es como si nos montáramos en la máquina del tiempo, que nos acomodemos en nuestro sillón y nos dejemos llevar al pasado. Sí, pero que hay que ser rigurosos, y que no solo la novela ha de tener calidad literaria, insisto, sino rigor histórico con los hechos, con los personajes reales, y es que estuviera bien documentada. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por todo lo que nos están aclarando sobre el personaje de Isabel Barreto y cómo ha sido tratado por la literatura en este caso.
Bien, vamos con una segunda ronda de preguntas. Pasamos de nuevo a Francisco Mellén. Francisco, Paco, tú has estado en las Islas Marquesas, pocos españoles pueden decir lo mismo. Concretamente en la isla de Fatuíba se colocó una placa conmemorativa. Tenemos la imagen, ¿verdad? He de decir que las imágenes que he puesto en la introducción son cortesía de Francisco Mellén. Y tú, bueno, pues estuviste allí, ¿no? En ese, creo que también en el momento de la placa, ¿no? Tú representabas además a la Asociación del Pacífico, que figura en la placa. Bien, ¿qué ha quedado en la memoria de los habitantes de esas islas, de las Marquesas, donde paró la expedición, la segunda expedición de Mendaña, o en la Salomón? ¿Qué ha quedado en esas islas? Hay algunos restos, creo, de cerámica y se han encontrado en alguna de estas islas. Pero además, aparte de esto, hay leyendas, hay nombres de lugares, de canciones que conservan la memoria de ese episodio, de ese paso de la expedición de Mendaña por ahí, por estas islas. Bueno, pues te respondo. Yo iba representando a la Sociedad Española del Pacífico. Estaba también Carlos Fernández Show como iba no como embajador, pero sí, aunque tenía el título de embajador, pues allí estuvo representando al grupo español que íbamos para el centenario de la presencia española en las Marquesas. Efectivamente, fuimos dos, ahí está la placa, se pusieron dos placas, una en la isla de Tajuata y otra es la de Fatuíba, que fue nombrada por los españoles como Magdalena. Resulta, esta placa pues ya la pusimos en español, en francés y en marquesano. Y en esta, ahí está nuestro nombre de la Asociación Española de Estudio del Pacífico y de la Armada Española. Y en la que se puso en Tajuata es el mismo texto, lo mismo que aparece aquí, y en vez de Armada Española fue Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué queda de la representación de España allí? Pues queda, sinceramente, la toponimia, el nombre de Marquesas, que se debe, como todos saben, a Marquesas de Mendoza, que se pusieron en su día por Álvaro de Mendaña y que más tarde pues, quedaron solamente en Marquesas. Rastros, cuando estuvimos, sinceramente, entra ahí la leyenda negra. Hicieron una, aparte de los bailes y la representación de bienvenida y todo eso, después hicieron una representación artística en que hubo la parte del colonialismo, de lo que los españoles mataron a algunos indígenas durante la llegada ahí. Y respecto a la Salomón, pues puedo decirte que en la isla de Nendo solamente queda el toponimio, el Cabo Mendaña, que en vez de Mendaña, Cabo Mendaña, y después la Bahía Graciosa, que es donde ancló Mendaña. Y se han descubierto ahí en la isla de San Cristóbal, en un lugar que se llama Pamúa, restos de cerámica. Yo tengo algunos restos porque nuestro amigo Juan Carlos Rey, que fue embajador de la Unión Europea en esa zona, pues estuvo en este yacimiento y logró esos trozos de cerámica que eran de vasijas para llevar aceite o cosas parecidas. Aquí he puesto en esta diapositiva unos grabados de Lawrence Hargrave, que era un piloto afamado en Australia y que él dijo que descubrió en Bulari Rock, al oeste de Sydney,
unos petroglifos en los cuales estaban puestos dos barcos o embarcaciones europeas, y él interpretaba como nosotros en la Santa Bárbara y Santa Isabel conquistamos, que pone V, que es el oeste, de punto a punto por la señal de la cruz. Sinceramente, a mí, yo, aunque he investigado toda la zona oeste de la presencia española, yo a medida que cuanto más investigo, veo que la llegada a Australia ni Nueva Zelanda, como algunos dicen, de Juan Fernández, es un verdadero mito y que no hay prueba verídica que lo testifique. Muy bien, muchas gracias. Al final tocaremos quizá un poquito ese tema, ¿no?, de Pedro Fernández de Quirós y esa posible relación con Australia. Juan Maura, ¿existen personajes como Isabel de Barreto en la historia de otros países? Gracias. Bueno, primero, gracias Eloísa por tus amables palabras, ¿no? Y sí, existen, por ejemplo, ¿quién fue la primera, ¿no? El término de almirante, si hubo alguna antes en la historia. Parece ser que hubo una mujer, ¿no? Una mujer que en el año 480 a.C., que se llamaba Artemisia, participó en la batalla de Salamina con 5 barcos. Pero quitando esas referencias a la historia clásica, la primera expansión global del planeta pues, fue hecha por España y Portugal. Entonces, efectivamente, como sabemos, los portugueses ya empiezan su expansión en el año 1415, cuando ocupan Ceuta y poco a poco van bajando por África. ¿Cuándo aparecen las primeras mujeres portuguesas en Asia? Pues aparecen 90 años antes de la salida de Isabel Barreto hacia las Filipinas. Igualmente que hacemos con las crónicas españolas, tenemos que ir peinando las crónicas portuguesas para darnos cuenta de esto. ¿En qué armadas van? Pues en las armadas de Francisco de Almeida, en las armadas de Alfonso de Albuquerque y demás. Tenemos más información, y es que también se podrían escribir bastante novelas sobre estas mujeres, pero por ejemplo en la última armada de Vasco de Gama, sabemos que Vasco de Gama sale en el 1497 y llega a la India en el 1498. En su último viaje a la India, que ocurre en el 1524, hay una anécdota muy interesante. Igual que hizo Magallanes en su momento de prohibir terminantemente la presencia de mujeres en los barcos, en el caso de Vasco de Gama, podemos decir que es una de las figuras más importantes de la historia de Portugal. Vasco de Gama, a mitad de camino entre Lisboa y la India, se encuentra 3 mujeres en uno de sus barcos, ¿no? Habiendo dicho ya y avisado que estaba totalmente prohibido y quien hiciese eso pues iba a ser duramente castigado y esas mujeres iban a ser azotadas. Al llegar a Goa, estas mujeres van a recibir sus azotes, pero los hidalgos, el obispo, los hermanos de la misericordia piden clemencia, incluso se ofrecen a pagar dinero al virrey Vasco de Gama para que no ponga en ejecución sus amenazas. Pero Vasco de Gama contesta que si no las azota, 200 azotes a cada una, si no las azota no le tomarían en serio y se aprovecharían de su buena voluntad. ¿Qué pasa? Que Vasco de Gama ese mismo año enferma de malaria y en su lecho de muerte, las manda a azotar primero. ¿Cómo quedarían que los marineros que se iban a casar con ellas desistieron? En su lecho de muerte mandó dar a cada una de estas mujeres 100.000 reales y las que no lo quisiesen que se lo diesen a la Casa de Misericordia, y estas 3 mujeres terminarían casándose. Entonces,
estas mujeres, como dije, la primera ya aparece en el 1505, la primera, y estas mujeres también van apareciendo a lo largo de las crónicas portuguesas, o sea que sí hay varias mujeres portuguesas, y recordemos que el viaje de Lisboa a Cochín o a Goa era una distancia, si no tan larga como la de Callao a Manila, pues una distancia bastante respetable. Entonces, eso es lo que puedo decir de estas mujeres peninsulares. No te oigo. Muchas gracias. Heroínas casi anónimas y un poco hay que rebuscar bastante, ¿no?, en la historia para encontrarse, lo cual realmente es una aportación, yo creo que de gran valor. Eloísa, por favor, háblenos de Isabel como una mujer de finales del 16, principios del 17, para poder valorar lo que podía suponer en aquella época. Nos ha dicho el profesor Maura que Magallanes prohibía terminantemente, y ya hemos visto lo que les ocurría a estas mujeres por embarcarse, ¿no? Y entonces, bueno, como Isabel Barreto tiene además ese papel tan importante, ¿no? Es decir, valorar en ese contexto de su tiempo esa figura de Isabel, y si esto tuvo alguna repercusión en el corto plazo posterior, si se sabe, no sé, que a raíz de la expedición de Barreto y a raíz de todo aquello, pues hubo algún tipo de experiencia similar o tuvo alguna repercusión, en definitiva. Creo que es complicado saberlo por lo que hemos dicho de la escasez de fuentes documentales, pero bueno, la pregunta queda ahí. Gracias. Bueno, en realidad Francisco Mellén ya ha apuntado algo que quizá en este personaje, a mi criterio, está más magnificado de lo que sucedió realmente, porque es verdad que tenemos desde mediados del siglo XX y especialmente en el XXI un afán por rescatar, y no solo porque algunas somos mujeres, porque vosotros lo habéis hecho y desde mucho antes, rescatando mujeres singulares que tuvieron alguna responsabilidad de verdad extraordinaria. Sin embargo, Isabel Barreto viajaba en calidad de esposa de Álvaro de Mendaña, que no lo debemos de olvidar, al igual que el grupo de otras 40 esposas que viajaban con sus esposos. Es verdad que ella era una mujer principal, que compró un barco con su dote, lo habitualló, probablemente pagó los salarios de algunos soldados o profesionales, maestres, pero que insisto que en el caso de Isabel Barreto, ella era la esposa e iba sin ningún cargo. Los profesionales eran Álvaro de Mendaña y Fernando de Quirós, además de maestres, contramaestres, pilotos, militares, en fin, todo esto. Ella iba, su relevancia en la historia surge cuando Álvaro de Mendaña muere y la nombra, al no tener hijos, heredera universal. Y la nombra, como ha referido Mellén y todos sabemos, gobernadora de las tierras descubiertas y por descubrir. Es verdad que en el archivo de Indias, por eso yo incluso quiero preguntar a los más expertos todavía, yo he leído que en las capitulaciones Álvaro de Mendaña obtiene además otros cargos como adelantado y un alguacilazgo. Por lo tanto, ella, si era heredera universal, bien pudiera haber heredado también estos títulos. Aparte, pero ella, el título que heredó es el que hemos comentado. Y la repercusión del personaje viene naturalmente por la obra de Quirós. Es decir, cuando nos enfrentamos matizado, exagerado, porque él detestaba a la familia Barreto, es evidente. Porque además, las cosas que dice, que yo creo en gran parte,
Porque qué curioso que cuando hablan mal de una mujer, y creo que aquí puedo tener más predicamento, que a lo mejor si lo dijera un hombre nos parece mal, pero cuando Mariño de Lovera que era un soldado que iba en la campaña de Valdivia en la conquista de Chile, dice las crueldades de Valdivia y refiere cómo torturaba y cortaba los pechos y las narices a las tribus hoy mapuches, entonces araucanas, esto lo creemos. Y hubo un juicio de residencia en donde se incluyó esto, y esto lo creemos. Pero cuando Quirós dice que esta señora era ambiciosa, soberbia, que tenía una red de espía en los barcos, decimos exageración varonil frente a la envidia que le tenía. Pero no, porque realmente Isabel Barreto no conocía el texto de Quirós y por eso se han comentado que ellos se separaron amigablemente cuando llegaron a México. Es verdad que había una tensión entre ellos por obtener el mismo cargo, obtener de nuevo un adelantamiento en busca de las Islas Salomón y explorar el Mar del Sur. Pero yo no puedo decir más que lo que he leído. Y en cambio, que luego es muy interesante si comentamos el testamento, caray, es que el testamento, ahí sí que se declara el carácter de Isabel Barreto. No es frecuente que ningún adelantado, explorador ni virrey tuviera esa lista de posesiones que aparece en el testamento, que sería muy interesante a los lectores que le echaran un vistazo al testamento de Isabel Barreto. Son 5 legajos en los que viene una relación extensísima de todas sus propiedades, que además las llevaba en su barco. Ojo, que llevaba joyas, llevaba una cama con dosel de brocados de Damasco y una almohada bordada de perlas. Todo eso contra el desastre de todo lo que sucedió, con la avaricia que demostró respecto a toda la tripulación y a los viajeros, ella logró salvar una gran parte de tesoro y llegó a Manila con él, y con él pudo venderlo y comprar joyas, perlas, juguetes y no sé cuantísimas cosas más en China para hacer comercio. Luego, que el personaje debía de ser muy parecido, como dice Quirós, casi estoy segura. Muchas gracias. Estamos centrando la figura humana un poquito más, ¿no? Y quizá desmitificando. Me pregunto si nos están escuchando desde Galicia, porque como sabéis hay novelas incluso muy ligadas que ligan mucho a la figura Galicia, y el que ahora no sea gallega, pues a ver si vamos a tener un problema cuando vayamos a esa tierra tan querida y que nos gusta tanto visitar. Vamos a Francisco. Hemos dicho que, bueno, un libro sobre la figura histórica y con todos estos hallazgos que habéis hecho, principalmente usted, también la profesora Annie Baert, a la que hemos invitado, pero por la gran diferencia horaria, pues no ha podido unirse, pero también tiene algunos textos sumamente interesantes. Va a haber un libro, Paco, vas a sorprendernos gratamente con un libro sobre la Barreto. ¿Y dónde se podría encontrar más información? Si es que es posible, ¿creen ustedes que se puede encontrar fuentes fidedignas, en fin, serias, primarias, secundarias, sobre Isabel Barreto, o ya digamos que la investigación ya ha tocado a su fin? Bueno, felicito a Eloisa porque sí, ha presentado muy bien la figura de Isabel, pero ya digo que está muy novelada y no corresponde con el personaje de una persona adolescente que tendría alrededor de 20 años próximamente y no más. Y claro, una persona con esa edad en plena juventud pues podía hacer, y como dueña que era, lo que quería, ¿no?
Respecto al testamento, esto ya lo publiqué yo hace por lo menos 8 o 10 años. Está en un congreso en Castellón, ya puse, claro, lo que pasa son, en las actas son cuestiones académicas que llega a 4 personas y no llega al público en general. Y por eso la gente no se entera de que eso está publicado en español. Con todo, además, ahí certifico el lío tan grande que tienen los peruanos que mezclan los Barreto de Castro con los de portugueses con los Barreto de Aragón y Meneses de Talavera de la Reina, que eso es otro lío fundamental que no se han aclarado todavía. Bueno, en fin, respecto al libro, pues sí, estoy intentando. ¿De dónde se pueden sacar las fuentes? Pues ahí has puesto un mapa de los que tengo yo en el PowerPoint que especifica los sitios que estuvo. ¿Qué sitios estuvo? En Perú, en Manila, Filipinas, en México, en Quito y vuelta al Perú. Entonces, en esos sitios debería haber documentación. Digo debería porque todos sabemos que Manila fue conquistada por los ingleses, fue quemada un montón de veces la capital y desaparecieron. ¿Qué tiempo estuvo? Unos 6 o 8 meses, no estuvo más. Ahí, ¿qué papeles se pueden encontrar? Se pueden encontrar en el archivo arzobispal, el casamiento de Isabel Barreto en la catedral. Si eso no existe, se perdió. En México, ¿qué papeles? Pues en México existen los documentos de los posibles hijos que tuvieron que ser bautizados, bien en Puebla o bien en México, Distrito Federal, y los cargos que tuvo, porque ya sabemos que, bueno, después si es caso lo mencionamos, el cargo que tuvo en México Álvaro Fernando de Castro, y después de ahí pasó a Quito, y de Quito volvió a Perú, y en Perú fue nombrado gobernador de Castrovirreina, y es donde muere muere Isabel Barreto, y Fernando de Castro se casa en segundas nupcias con otra mujer que tienen varios hijos, y hasta que muere Fernando de Castro. Quiero decir con esto que en esos países es donde se pueden tener más los documentos que pudieron llegar a España, como es el caso del nacimiento de Isabel Barreto, que fue una deuda que tenía Nuño Rodríguez Barreto con una persona de España, de Portugal en este caso, y que mandaba ese dinero, y entonces tiene que estar presente su mujer Mariana de Castro y su yerno Sotomayor, que se había casado con una hija natural, pero pues reconocida, Blanca Barreto. Y entonces, claro, en esas cosas es donde se pueden conseguir. Yo he intentado o estoy intentando terminar esta rueda, esta espiral, con los pocos datos que he conseguido, para ver si termino un libro y ya certificar y suprimir todo. Bueno, suprimir, aquí no se puede suprimir nada, porque si uno entra en Wikipedia, es imposible hacer las correcciones que todos los días corrigiendo. El que quiera algún dato, a mí me pidieron una serie de fichas para la Real Academia de la Historia, y ahí está. Lo que pasa es que ni en la bibliografía de la Real Academia de la Historia la gente no lo consulta. Yo ya puse hace tiempo que había nacido en Lima, que era gobernadora y tal. Es cierto que yo he tenido, al principio cuando tocó pues agente almiranta, y vi todos los documentos, y solamente 2 testigos, 2 marineros, cuando llegan a México, a Perú y a Manila, certifican que era almiranta. Todos los demás era gobernadora, y ella, cuando lo de Quirós, firma como gobernadora. Cuando apoya a Quirós,
que la había llevado a Manila, que era un buen servidor del rey y todo eso. Y claro, después la gente lucha, no, porque Quirós era un tirano. Eso no es cierto. Y además he descubierto una obra de Quirós que todavía está conocida, que es un personaje también muy dispar en todos los criterios y todas las opiniones que se han dado sobre la esclavitud negra, que se lo desconoce la mayoría de los investigadores, pero bueno, ya saldrá poco a poco, nada más. Estupendo, pues esperamos que ese libro se haga realidad pronto. Juan y Eloísa también. Quería hacer otra pregunta, aunque ya se ha en parte respondido, ¿no? Annie Baert, en uno de sus artículos, utiliza el calificativo de intrépida, ¿no? Podemos decir que Isabel Barreto ha encarnado esa figura o ese arquetipo de mujer intrépida y que por eso quizá también ha dado alas a los novelistas para fantasear y construir ese personaje. ¿Quieres que responda yo primero? Sí, bueno, sí, seguimos el orden. Muy bien. En realidad ha habido muchísimas mujeres intrépidas en el siglo XVI y las hay ahora y estoy seguro que las habrá en el futuro. Mujeres que en situaciones muy difíciles decidieron no eludir su responsabilidad en ningún momento y no tuvieron una actitud pasiva. Y podemos poner muchos ejemplos del siglo XVI, Mencía Calderón, Isabel de Bobadilla, Isabel de Guevara, que empezaron unas empresas con sus maridos y muchas veces al quedarse viudas tuvieron que seguir adelante. Inés Suárez, María de Estrada, en fin, hay muchísimas. En el caso de Isabel Barreto, en mi opinión, creo que es una mujer sin duda luchadora, una mujer igualmente ambiciosa, lo que le ha valido una dura crítica por parte de algunos editores. Pienso que perdiendo a su marido en la expedición y a su hermano, siendo tan joven además, no se rendirá en ningún momento y gracias a ese carácter no pudo llegar a buen puerto. ¿Qué tipo de críticas ha recibido? Bueno, hemos mencionado la edición de Justo Zaragoza en los años 80. Yo escribí mi primer artículo sobre mujeres hace 30 años ya. Yo leí la edición de Roberto Ferrando y Roberto Ferrando usa una serie de calificativos que creo que merece la pena mencionar. Usa el término, la llama varonil, indómita, autoritaria, déspota, impertinente, orgullosa, caprichosa, histérica, tirana. En fin, yo creo que es incluso más duro que el propio Quirós, ¿no? A lo mejor hubiese preferido que fuese femenina, dócil, obediente, sumisa, discreta, humilde, sencilla, en fin. ¿Qué puedo decir? Que si se va a hacer un juicio moral de esta mujer, también tendríamos que hacer juicios morales no solamente a Isabel Barreto, sino a otras mujeres, incluso algunas que tuvieron mucho más dinero. Estoy pensando en la virreina María de Toledo, ¿no? La que se casó con el hijo de Cristóbal Colón, con Diego Colón. En el caso de Inés Suárez en Chile, Inés Suárez también se la puede criticar porque, leyenda o no, se dice que mandó cortar la cabeza de 7 caciques, o de la monja alférez, Catalina de Erauso, que mató a su hermano en un duelo y también mató a muchos indígenas, o a Beatriz de la Cueva por tener esclavas blancas y fue acusada también a la pobre de blasfema, a Isabel de Bobadilla por tener también esclavas, algunas de ellas blancas. Un personaje que me parece también fascinante, a Beatriz Bermúdez por insultar a los indígenas y a los españoles. Incluso podríamos hacer un juicio moral a Santa Teresa por tener el carácter que tenía, o a esa monja tan interesante que está inmortalizada por Velázquez, Sor Jerónima de la Fuente. No sé si habéis visto
la pintura que está en el Museo del Prado y coge el crucifijo como si fuese un arma, ¿no? Parece que te va a romper el crucifijo en la cabeza. Se nota el carácter de estas mujeres. Por lo tanto, igual que creo que Vasco de Gama sigue siendo un héroe para los portugueses y no se hace un juicio moral por lo que hizo, me parecería un poquito injusto hacerlo con Isabel Barreto. Muere, si los datos que tenemos, si es verdad que nace en el 1567 y muere en 1612, muere muy joven, muere a los 45 años, ¿no? Entonces, pienso que no es necesario, mi opinión personal, ¿no? Que además tampoco tuvo voz, no tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos. Esa es mi opinión sobre este asunto. Eloisa, ¿algo que añadir a este calificativo, a este arquetipo de mujer intrépida? Y veremos a Isabel Barreto en la gran pantalla, la veremos alguna película. No sé si hay alguna película, desconozco si se ha hecho alguna película sobre ella. Y bueno, no sé, pregunto si podemos pensar, ¿no?, que una figura novelada de esta manera puede llegar algún día a las grandes pantallas. Pues es que, primero, lo de las películas no lo sé, porque realmente si hay una película se tendría fundamentalmente que basar, insisto, en los dos únicos testimonios que hay, ¿no? O Quirós y el testamento, que tampoco a mi criterio son muy favorables, pero es que estoy de acuerdo con Francisco Maura. En los tiempos del 16 y del 17 no son los tiempos de ahora, y naturalmente con Francisco Mellén. Juan Maura y Francisco Mellén, perdón. Pero sí es verdad que las generaciones del 16 eran mucho más adultas. No podemos juzgar a una persona de 20 años como a los 20 años de ahora. Los reyes llegaban a reyes con 16 y 17 años. Carlos I de España tomó los cargos de responsabilidad siendo muy jóvenes todos, es decir, el carácter y más las personas ilustres y de alcurnia eran educadas para eso. Luego, Isabel Barreto probablemente estaba educada desde muy joven. Además, creo que también estaría muy formada para afrontar un destino, como se llamaba entonces, porque la casarían con un personaje ilustre y ella insistió mucho en esta expedición, de hecho puso sus dotes. Juzgar que era muy joven para no tener ese carácter, pues yo no lo sé, pero es verdad que las circunstancias eran terribles. Eran casi las primeras exploraciones y, como ha referido Juan Maura, es que en América hay mujeres que también, hablar de intrépidas, cuando una señora como Beatriz Hernández se echa la cota de malla en la ciudad de Guadalajara, porque en México, que está asaltada por los chichimecas, y recluye a mujeres y niños en la iglesia, y ella se convierte en la defensora, se echa la cota, la espada y se pone un casco y dice: aquí no va a entrar nadie cuando entran en la ciudad, pues no hay que cruzarse a lo mejor el Pacífico para ser intrépida. Ese hecho era. Y en circunstancias especiales, esta gente que querían además su derecho también a vivir en esas tierras, pues unas veces se comportaron de modo más dialogante, otras veces con la espada, y otras veces tuvieron que pasar incluso 2 veces viajar el Pacífico. A mí hay un personaje alejadísimo de las batallas y de las guerras que siempre me conmueve hablar de ella, que es la maestra o educadora Catalina Bustamante. Esta mujer fue nombrada profesora y maestra, directora de un colegio de niñas indígenas en Texcoco, hoy forma parte de México, Distrito Federal, pero estaba a unos 50 kilómetros del centro de México, esto a mediados del siglo XVI, y esta señora que dirige el colegio de niñas indígenas, cuando su colegio se ha asaltado y un capitán rapta a una cacica inesilla y a su criada, ella va y clama ante el alguacil. Luego va el obispo Zumárraga y exige la devolución de las niñas. Bueno, tras varias peripecias escribe una carta al rey Carlos. Como no recibe respuesta, se embarca desde Veracruz hasta España. La recibe la emperatriz Isabel de Portugal.
y le promete más cartas y más maestras y más cartillas, y que los colegios de niñas indígenas no iban a ser violables y que iban a ponerles protección. Está unos tiempos siendo directora, no contento con ello, vuelve a viajar y consigue de la emperatriz más maestras y más cartillas para seguir su labor educadora. ¿Esto no es intrepidez? No es necesario combatir con la espada. Me parece que esta mujer, hoy reconocida en Texcoco con una placa y un pedestal que dice la primera educadora de México, tiene también el mismo valor. Hay muchos modos de ser intrépidas y también los hombres lo fueron de modos muy distintos. Muy bien, vamos a terminar ya. Yo la última pregunta la dedicaba a Fernández de Quirós, personaje que es inevitable que salga siempre cuando se habla de Isabel Barreto, y un personaje que en general tiene buena fama. Distintas charlas, distintas cosas que he podido leer o oír, pues siempre se habla muy bien de Fernández de Quirós, y que además es una figura no demasiado valorada por la historia, por el público en general. ¿Qué pueden decir? Añadir un par de notas. A lo mejor Fernández de Quirós está en el objetivo en un próximo seminario o no. Ya veremos. Añadan lo que quieran sobre la figura de Fernández de Quirós en relación con Barreto, por supuesto, que ya hemos hablado, pero también en general su papel en la historia, la importancia, la relevancia de Fernández de Quirós, que hemos de decir que un poco como Magallanes, ¿no? Nacido en Portugal, pero que adopta la nacionalidad, diríamos hoy, el español, ¿no? O sea, es una figura, como lo es Magallanes, española también, aunque nacida en Portugal, y parece que en este centenario es Magallanes portugués, Elcano español, y que en Magallanes también era español, ¿eh? Eso no podemos, le concedamos a los portugueses, que ahora lo reivindican mucho, no siempre ha sido así, claro. El que nació allí, bien, vale, pero es que era español. Fernández de Quirós también lo podemos considerar español, ¿no? ¿Qué pueden comentar brevemente, porque ya estamos avanzados en la hora? ¿Qué pueden comentar de Fernández de Quirós? Bueno, yo soy partidario también de lo que dice mi querida Aníbal. Aníbal ha escrito un montón de obras que en España desgraciadamente están desconocidas. Habla sobre Quirós. Quirós sabemos todos que nació en Évora, que era un visionario y que tenía buena cultura, se debió criar con educación franciscana y que era además buen marinero. Hay diferentes criterios, unos a favor y otros en contra. Las opiniones de historiadores son muy dispares, entre ellas el último libro de Juan Gil, en demanda de las islas del rey Salomón, que aquí lo pone mal en esta expedición, y sin embargo es rebatido totalmente por Aníbal. Y yo creo que es un personaje muy estudiado por la gente que ha tocado las expediciones del Pacífico. A mí me parece que ha sido un personaje y buen marinero, y no tengo más que decir. Muy bien, Eloísa, Juan, ¿alguna nota más sobre Fernández de Quirós? Sí, la verdad es que Fernández de Quirós es un personaje muy, muy interesante, y además el hecho de que no sepamos realmente el porcentaje de lo que fue escrito por Luis Belmonte Bermúdez todavía hace que exista cierta polémica sobre lo que está escrito. El personaje de Luis Belmonte Bermúdez ha recibido cierta atención por parte de algunos críticos, pero todavía no sabemos realmente más de su figura. Creo que la Inquisición también estuvo envuelta en ese asunto. No cabe duda que Quirós fue un navegante extraordinario,
y portugués o español, realmente, como hemos visto en algunos congresos sobre Magallanes, esto no se trata de un partido de fútbol. En muchísimas expediciones había portugueses, había españoles y viceversa, ¿no? Es parte de la península ibérica y yo creo que sería un error enfrentarnos. Es cierto que hubo portugueses durísimos como Alfonso de Alburquerque, que hizo cosas terribles, pero también tenemos a un don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, que sabemos cómo trataba a sus enemigos en las Azores. Entonces, dicho esto, en algunos fragmentos de la obra de Quirós encontramos ahí un fragmento que a mí me llamó bastante la atención y lo voy a citar, que dice, hablando de Isabel Barreto. Cito: la gobernadora, en su retrete, cuarto pequeño de la nao para retirarse, pareció que se estaba concertando con la muerte. Unas horas en las manos, oraciones en memoria de la agonía de Cristo en el huerto, puestos los ojos en el cielo, echando jaculatorias y tan afligida y llorosa como todos los demás. Fin de cita. Una mujer de carne y hueso, a fin de cuentas. O sea que vemos también ciertos atisbos de humanidad, aunque Quirós en cierta manera también estuviese compitiendo con Isabel Barreto. Es un detalle interesante que Quirós, que debía ser un personaje muy curioso, pasó hasta, creo recordar que fueron 17 meses el tiempo que estuvo en Roma pidiendo, pidiendo favores al Papa y demás. Entonces, las críticas que se han hecho a Quirós, hay un personaje también muy interesante que participa en el viaje de Luis Báez de Torres, que es Diego de Prado y Tobar, que califica a Quirós de hablador, embustero y falsario. Y lo que es más importante para mí es que le dice que le falta liderazgo. Gracias a Dios, esa falta de liderazgo se vio compensada con las dotes de líder y el valor varonil, entre comillas, que tenía Isabel Barreto, que supo llevar a la nao capitana a Manila. Yo creo que, en mi opinión, Isabel Barreto merece ser recordada y estudiada, y aunque no tuviera voz, como dice el Evangelio, por sus hechos los conoceréis, o si se prefiere la fórmula cervantina, cada uno es hijo de sus obras. Muchas gracias, Eloísa. ¿Algo que añadir a la figura de Pedro Fernández Quirós? No he investigado mucho este personaje, pero parece también que tenía algunas dotes de místico, ¿no? Una persona muy religiosa, como también parece que lo era Mendaña, y que sus postrimerías fueron un desastre económico, ¿no? Creo recordar por los estudios que he leído sobre él, y es muy dramático, 2 líneas que quiero leer, que refieren en sus últimos memoriales, cuando ya lo ha perdido todo y está en Madrid, dice: aquí aprendí a buscar en la iglesia dónde arrodillarse, de modo que no fuese visto el mal calzado, y no por eso dejó de decirme un perulero: malos zapatos trae el segundo Colón. Entonces, parece que murió en la pobreza, y esto no lo sé si está documentado, ¿no es verdad? No. Tuvo fortuna y... No, murió en Panamá, rumbo otra vez a la próxima expedición. Claro. Y pero ahí pobre, con su mujer y sus hijos. Y los hijos. Sí. Pero pobre, o logró hacer fortuna. No, iba a hacer la nueva expedición, pero que murió en el viaje a Panamá. En el viaje, sí. Cuando ya consiguió un nuevo adelantamiento, sí. Pues nada, por mí... Pues muchas gracias. Vamos a dar ahora paso al público, y para ello, Carlos, vamos a subir a panelistas a las personas que están en el otro grupo, para que quien quiera pueda hacer una pregunta y podamos también verle, ¿no? O verla si quiere salir en pantalla. Pueden ustedes en cualquier caso utilizar el chat si no quieren salir en pantalla. Juan Carlos Rey. Bueno, damos la bienvenida a Juan Carlos Rey, quien ha mencionado Francisco Mellén al hablar de las marquesas en la época en la que Juan Carlos Rey era embajador
de la Unión Europea, o entonces Comunidad Europea quizá, en esos territorios. Pedro Bonet, también nuestro musicólogo y también compositor sí, y también rescatador de piezas musicales sobre esa época tan interesante de nuestra historia. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos, Pedro? Bueno, yo la verdad que buenas tardes, noches allí y buenos días aquí en España. Nada, simplemente felicitar por este formato tan ágil que ha habido hoy y que ha sido fantástico, muy, muy completo. Ha sido enormemente completo en toda la información y en la matización de opiniones. Así que muchísimas gracias por esta sesión tan buena. Bueno, pues gracias, Pedro. La verdad que es muy fácil con estos invitados, que está asegurada, ¿no?, la calidad absoluta de la emisión. Juan Carlos, adelante. Sí, buenas tardes o buenos días a todos. Pido mis disculpas porque con la diferencia horaria me he liado con aquello de las 7 y las 17 y mis disculpas de nuevo. Bueno, no sé si pusiste las imágenes que te envié, pero bueno, lo que sí quería decir es que en el caso de Quirós, cuando llegó a la Gran Bahía, en un lugar donde Paco también ha estado presente, cuando lees un poco los recitales, y es absolutamente grandilocuente. Por ejemplo, a título de ejemplo pondría cuando habla del río Jordán, que es navegable por naos, etcétera. Yo me estaba bañando allí y el agua me llegaba por la cintura, o sea que ligeramente no creo que haya cambiado muchísimo para este tipo. Y yo creo que también las cuestiones de importante, no solamente centrarse en todos los documentos, legajos, etcétera, sino también el haber visitado, como ha sido mi caso, de Paco también, los lugares te dan una perspectiva muy diferente de lo que se escribe. Y te das cuenta que muchas veces está ampliado de forma a obtener quizás nuevas posibilidades de volver o de hacer otras expediciones, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, también con Mendaña en Santa Cruz, en Bahía Graciosa, o en Pamua, ¿no?, donde también estuve allí, pude recoger cerámica que evidentemente sería peruana, no española. Y entonces, bueno, esa es mi crítica, ¿no? La crítica que el visitar los lugares te da una visión y una perspectiva que no coincide siempre, y que la magnitud de lo que se cuenta es mucho más de lo que realmente hay sobre el terreno. Sí, indudable. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto además a mí me hace pensar en filipinistas españoles que han dedicado muchísimo tiempo, muchísima actividad a investigar, y es una labor que hemos de agradecer, pero que sobre todo en épocas pasadas pues no tenían la oportunidad de venir, por ejemplo, a Filipinas, ¿no? Eso es una verdadera pena, ¿no? Que si hubieran tenido esa oportunidad de viajar como la tenemos ahora, pues quizá hubieran podido sacar conclusiones o producir obras de todavía más valor del que ya tienen, ¿no? Que tienen un gran valor, por supuesto, de archivo, ¿no? Pero efectivamente el conocimiento del lugar, cuando se escribe sobre eso, pues se nota muchísimo, desde luego. Bueno, tenemos también en pantalla a Paco Moreno, nuestro ingeniero, pertenece a esa estirpe de ingenieros tan versados en la historia y que además están haciendo unas contribuciones fantásticas, ¿no? Con la precisión de ingenieros, ¿no? Parecen ámbitos alejados, pero no, la precisión es importante en ambos. Paco, bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado. A los tres, también a la doctora Alice Sun Kua, no Alison, sino Alice Sun Kua, que está siempre con nosotros.
Paco, seguramente alguna pregunta querrás hacer. Tendrás muchas en la cabeza, pero... Sí que me gustaría hacer una. La verdad es que, bueno, quiero agradecer a los tres todo lo que han dicho, porque en gran medida, aparte de un rigor excepcional, es que es muy poco conocido. Sin embargo, la pregunta que quería hacer va más dirigida a Eloísa y además se sale un poco estrictamente del tema. A mí me ha llamado la atención las cosas que has contado de Valdivia y de de otros personajes en América. Esto de alguna forma, no sé si es cierto o exagerado, pero en la antepenúltima jornada que tuvimos aquí, la última tertulia, estuvimos hablando de España, la primera globalización. Entonces, yo veo una cierta contradicción entre lo que se dice en ese documental y cosas que has comentado tú, Eloísa. Entonces, a mí me gustaría un poco, a grandes rasgos, saber dónde está la realidad o el punto justo. Esa es un poco mi pregunta. Contradicción en cuanto a los hechos. No contradicción, sino que tú has citado algunas verdaderas barbaridades, ¿no?, que se hicieron en América por parte, pues, de algunos conquistadores y algunos personajes, incluido mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, hace un mes, cuando se estuvo hablando del documental España, la primera globalización, se contaba otra visión, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la realidad? O sea, ¿cómo podemos valorar lo que pasó en el Pacífico, lo que pasó en América, lo que pasó en Filipinas? Eso es un poco, quizás una pregunta demasiado general, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión. Sí lo es, porque claro, se trata de 4 siglos, hablar de 4 siglos. Naturalmente, a mi criterio, la primera embate que recibieron estos países pues es con la espada, la conquista, y además documentado. Es que lo sorprendente de España es que dentro de las huestes, de las tropas, de los propios conquistadores, soldados que no eran cronistas oficiales, como me refiero a Mariño de Lovera o el de Guzmán en el norte de México, eran soldados que ante lo que estaban viendo deciden llevar un cuaderno del viaje de lo que está pasando. Esto luego se documenta con los juicios de residencia. Pero claro que la primer embate brutal es una conquista con la espada, pero es que España hizo muchas más cosas. España prohibió los sacrificios humanos, España construyó hospitales, las primeras universidades, fundó ciudades a la europea. La primera globalización que vi ese documental, es verdad que como en general las tribus eran menos desarrolladas, diríamos, menos al estilo occidental, pues se construyeron ciudades, universidades, y excepto en 2 grandes grupos que fueron los mexicas y los incas, que eran los más evolucionados, pero cuando llega Valdivia a Chile, realmente lo que hay son tribus de mapuches diseminadas por las cuencas de los ríos, que eran tributarios del señor Inca, pero habían llegado a una armonía bastante, yo digo en mi ensayo, bastante parecido a lo que era un paraíso, porque no había combates entre ellos, se protegían a los huérfanos, a los inválidos, y claro, llega a Valdivia a conquistar este territorio y, como es normal, se niegan a que les cambien su tipo de vida, aunque les digan que es mucho mejor lo que van a tener. La globalización al final también se convierte en una globalización por la lengua, que ese es el fondo y yo creo el gran hallazgo de la lengua española, que no fue impuesta hasta Carlos III. Se hicieron gramáticas. Otro hecho singular es que los jesuitas desde el comienzo hicieron gramáticas. Pues en México hay en náhuatl, en chichimecas, en español, en portugués. Bueno, Anchieta, que es un jesuita extraordinario que merece por él mismo su vida, en Brasil hace una gramática de las 5 lenguas que él domina. Es decir, la lengua yo creo que es lo que ha hecho perdurar este imperio. La cultura, las costumbres que se traspasaron, el modo de familia, pero también me he referido como personajes como Catalina Bustamante, que
Juan Maura también ha investigado muy bien, como yo, pues es un personaje que exige los derechos de las mujeres indígenas y de las jóvenes. Por vez primera, España también exige los derechos de las mujeres. Luego hay otro hecho singular, que España promueve la llegada de familias al completo. Hay una protección a la familia y eso indirectamente va a la protección de la mujer. También se desconoce que existía el divorcio y la separación. Yo cuando lo digo en mis conferencias la gente se sorprende, pues claro que existía, pero vaya, no desde el siglo XVI. Ya antes en las partidas de Alfonso X ya surge en qué caso una mujer puede pedir una separación, claro, siempre relacionado con la procreación, pero en este caso no. A partir del siglo XVI, las leyes de Indias, si hay un maltrato o hay una serie de abandono o bigamia, se puede pedir la separación. Es decir, España llevó no solo la espada, sino luego llevó la cultura, lo mejor evolucionó allí y se crearon ciudades, y yo creo que eso es el sentido en que se le puede dar de globalización, el imperio global, que en realidad el imperio romano hizo algo parecido también. El que no se sometía, la espada, y el que se sometía le construían un acueducto y vivían estupendamente esos pueblos, ¿no? Parecido. Muy bien. Pues Muchísimas muchísimas gracias. Ya vamos camino de las 2 horas de emisión. Podríamos seguir muchas más, porque la verdad que es una gozada oír a personas que han estudiado tanto y que saben además luego comunicar y exponer esos conocimientos adquiridos tras mucho trabajo y mucho esfuerzo. Muchas gracias a los tres. También muchas gracias a quienes nos han seguido al otro lado de la cámara, y también quiero dar las gracias a nuestros intérpretes. Tenemos 2 intérpretes de lujo, como son Daisy López, que es además una persona importante en el hispanismo, digamos, en Filipinas, ya que ella, aparte de ser directora de la sección de español de la Universidad de UP, es escritora, es poeta, y mantiene viva esa llama de ese idioma que Eloísa nos decía que contribuyó a la globalización. Y Chaco Molina, que está siempre ahí, también es director de la Fundación Santiago, con una labor importantísima también en el hispanismo, la relación con toda la herencia hispana, y también en proyectos sociales. Es decir, como vemos, son intérpretes con muchos talentos, y es un lujo. Y yo les pido un poco de disculpas porque hacer traducción simultánea durante casi 2 horas realmente tiene un mérito extraordinario. Y gracias también a Carlos Balmaceda, nuestro jefe de biblioteca, que está ahí en los controles y que, bueno, pues permite a veces con angustias, minutos antes de empezar, porque siempre hay algo que no funciona, alguien que no ha llegado porque no le ha llegado el enlace, pero al final todo sale. Juan Carlos, has levantado la mano muy brevemente porque ya estamos muy fuera de hora, pero no quería, en fin, terminar sin darte la palabra que has pedido. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, no, simplemente aprovecho este momento, porque estamos los forofos del Pacífico, para deciros que por fin, después de todos los avatares que hemos tenido, el libro de las fortalezas de Molucas de Tidor y Ternate ya está disponible. Gracias. Pues enhorabuena, y la verdad es que deseando tener ese libro en las manos, ¿no? Hago también alusión a un programa, me acuerdo, de Televisión Española hace muchísimos años, que era Tengo un libro en las manos, y que quizá pues a muchos en nuestra tierna infancia nos influyó luego para ser empedernidos lectores. Nada más, has mencionado las tertulias. Volveremos al formato habitual en mayo. Tendremos a Tomás Mazón, volvemos a las tertulias Magall Elcánicas, y Tomás Mazón, que también ha sacado libro, va a sacar libro sobre Gómez de Espinosa, también otro acontecimiento para los forofos, como has dicho, Juan Carlos, del Pacífico. Pues de nuevo, muchas gracias a todos y hasta pronto. Seguimos viéndonos en estas tertulias sobre el Pacífico, sobre Magallanes y ya sobre otros temas. Adiós, gracias, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.
Hola! 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 Learning Spanish is fun. In fact, hindi natin napapansin, we use countless Spanish words every day. We engage in active interaction with our professors. Sobrang effective na teaching strategies nila kahit naka-online class na. Instituto Cervantes ofrece cursos de español en línea para todos los niveles. Ang Spanish ang pinakamadanihon na sinultihan aron sa pagkat-on. Daghang salamat sa mga online nga mga kurso sa Instituto Cervantes. Naka-enroll na ko karon dinhi sa Mindanao. Well, Spanish gets more valuable in the cyberspace every day. Hindi talaga ako nagkamali sa online program na